Bueno, la última vez que estuvimos acá reunidos para el tema de los evangelios, me acuerdo yo que empezamos a ver de manera general el evangelio según San Juan. Vimos algunos detalles propios del evangelio de Juan y después entramos a ver cómo la iglesia, cómo los padres que se dedican, algunos son sacerdotes, otros son biblistas, nos van enseñando cómo interpretar cada uno de los textos del evangelio de Juan. Vimos que es el más complicado de los cuatro. De los cuatro evangelios es el que necesita explicación. Porque una de las cosas que tiene el evangelio de Juan es que es un evangelio basado en la creencia judía. Para entender bien el evangelio juánico hay que conocer un poco del judaísmo para poder penetrar en el misterio de lo que nos quiere dar. De hecho, casi todo el evangelio, diría, me atrevo a decir el 100%, está armado en base al calendario hebreo de los 3 años. Entonces, cada vez que sube el Señor a Jerusalén, no para la Pascua, sino para las otras fiestas, es Sukkot y es Shavuot. Es la fiesta de las cabañas y la fiesta de la Torá o de la palabra de Dios, que es de los 10 mandamientos. No vendría a ser para los judíos. Entonces, imagínense que cuando habla, da a entender cómo se va transformando. Por ejemplo, la fiesta de las cabañas, que uno de los días esenciales, son 2 elementos esenciales para darles un detalle: la luz y el agua. La luz y el agua son los 2 elementos que durante una semana en Sukkot, con la fiesta de las cabañas, tiene como signos de lo que se está celebrando, como algo que quiere llevarnos a una verdad mucho más profunda. Y ahí es donde el Señor va a decretar: yo soy la luz del mundo. Porque uno de los ejemplos, uno de los signos que pasaba en Jerusalén, era que se encendía durante toda la semana, toda la noche, todas las lámparas del templo, las lámparas de alrededor. Entonces parecía realmente algo dorado, parecía un sol en el medio de la montaña de Sión. Entonces el Señor, en medio de esa fiesta, es cuando dice en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos en el Adviento, estamos preparándonos para la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Es cuando llega esta luz del mundo. Es cuando realmente aquellos que vivimos en tinieblas vemos nacer una gran luz que nos ilumina, como nos dice el profeta. Entonces, por eso es que elegí, para continuar con el Evangelio de Juan, un texto que todos ustedes probablemente lo leyeron más de una vez y lo vamos a volver a leer seguramente en la Navidad, que es el prólogo de San Juan, en donde está la famosa frase: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros vamos a tratar de meternos dentro del misterio de este prólogo. Hoy lo vamos a tomar, les invito a algo, que lo tomemos como un retirito de Adviento. Justo, mire, vamos a hacer el espacio del Evangelio, pero el Evangelio nos va a llevar a ver en cada uno de los versículos de este prólogo quién es Jesús para mí y quién es al que yo estoy esperando. Porque el Adviento cobra sentido cuando sea quien espero. Esta cosa de decir, es espera, ¿no? Sabemos que estamos preparándonos para el que viene, pero ¿quién es el que viene? ¿Quién es? ¿Quién sos, Señor? No siempre la pregunta donde nos tiene que llevar para que este Evangelio, que es la buena noticia encarnada en Cristo Jesús y que hoy celebramos encarnada en María Santísima, se encarne también en mi vida. Porque si lo asocio con una idea o con conceptos, queda como fuera de mí. En cambio, cuando lo llevo a ver
este prólogo de Juan, que era un himno precioso que cantaba la primera comunidad cristiana, ¿no? Los himnos como los de Pablo, que uno los ve tanto en las cartas, de hoy se los puse para que puedan también buscarlo. Fíjense que este prólogo tiene que decirme algo hoy, acá y a mí, para esta Navidad que se acerca. ¿Quién es este verbo que se hace carne y habita entre nosotros? ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces en esta tarde a ponernos en presencia del Señor, así como estamos, donde estamos, sabiendo que elegimos estar acá, pudiendo estar en otro lado, para ofrecerle ese tiempo para conocerlo un poquito más y para que Él nos siga revelando su amor, introduciéndonos dentro de su misterio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos des luz, que nos des un corazón grande y abierto a todo lo que tenés reservado para cada uno de nosotros en esta tarde. Te pedimos también que nos des la sabiduría para poder vivirlo y la fortaleza para perseverar en eso que elegimos vivir. Te lo pedimos a vos que vivís, reinás y estás entre nosotros porque lo prometiste hasta el final de los tiempos. Amén. Y hoy en especial le pedimos a María que nos acompañe y nos ayude también a nosotros, como ella una vez encarnó a ese Hijo que nos brindó, también que nosotros hoy podamos encarnar este verbo que se hace carne en nosotros y en nosotros llevárselo a todos los que todavía no lo conocen. Le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Alta Gracia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no lo presenté la vez pasada, pero hoy me pidieron que lo presente. El Padre Noda está entre nosotros, el Padre Jorge Noda. Hola a todos. La vez pasada, pero sigo siendo el mismo. Pero ahora lo presento, Padre, para que todos me hacen el honor. El micrófono, porque Okay. si no, no sirve. A ver, vamos a ver si lo podemos dejar aquí un ratito, así cuando agarro la Biblia. Buenísimo, divino, a mi altura. Me hace el honor de venir realmente. Yo me pongo media colorada, pero bueno. Bueno, así que todos vamos a empezar a ver este prólogo de Juan. Primero, miren qué interesante. Vieron que todos los libros, la primera parte del libro, ¿cómo se llama? Prólogo, ¿no? Prólogo. Vamos a ver, miren qué interesante. El prólogo vendría a ser lo que está antes de la palabra, antes de la escritura. Logos, todos sabemos que es palabra, ¿no? O también se traduce muchas veces como verbo. La palabra, verbo. Y me encanta porque el logos, ya vamos a, en otro slide les queda a ustedes, si le quieren sacar foto pueden, porque les queda el PowerPoint en la foto. Me digo, por las dudas que no se lo manden. El logos, fíjense que es palabra, y en el judaísmo, aproximadamente en el último año antes de la era cristiana, siglo I, 150 a.C., hubo un filósofo que para los judíos es famoso, para los cristianos no tanto, que se llamaba Aristóbulo. Este Aristóbulo fue el primero que utiliza la palabra logos, ¿no?, para referirse en verbo, en griego, a este que moraba, esta palabra que moraba junto a Dios. Cuando él explica
y hace filosofía judía, utiliza esta primera, como la primera emanación, lo primero que sale de Dios es este logos, decía Aristóbulo, que mira a Dios y mira la creación, ¿no? Entonces el logos, para la época en que fue escrito el Evangelio de Juan, era algo muy difundido ya, y además desde que se escribieron los últimos libros sapienciales o de la sabiduría, entre ellos la sabiduría, ya estaba este tema de la palabra, de la sabiduría, del verbo que miraba y que moraba junto a Dios, junto al Padre, dependiendo de cómo lo traducían. Pero fíjense que es prólogo porque está delante del Evangelio. Y este prólogo no fue escrito de entrada. O sea, el evangelista que puso por escrito el Evangelio según San Juan, no se sentó y dijo, bueno, vamos a escribir el prólogo, como haría cualquier escritor. El prólogo se agregó casi al final de la edición del Evangelio. Lo último que se puso en el Evangelio según San Juan fue el prólogo. Y es tan importante porque nos habla de quién es el logos, de quién es el verbo, de quién es la palabra, nos lo introduce, pero también tiene una característica. El prólogo del Evangelio de Juan es un resumen de todo lo que va a decir a lo largo de los 21 capítulos que le van a suceder. Entonces, de alguna manera, entender el prólogo y analizar el prólogo es como meternos en cada parte de lo que Juan quiere que nosotros entendamos a través de su Evangelio. Así que por eso es tan importante. También, fíjense, otros autores dicen que es prólogos porque está constantemente hablando y a favor del logos, de la palabra. Por eso también se le denomina prólogo, ¿no? A la primera parte del Evangelio. Muy bien. Fíjense de dónde surgió antes de ser incluido. Parece ser que era un canto que la comunidad del evangelista Juan entonaba. Era un canto litúrgico. Como nosotros entonamos en la misa los cantos de entrada, los cantos del ofertorio, los de la comunión, bueno, la comunidad, cuando se reunía a celebrar la Eucaristía, era un canto que entonaba, o cuando se reunía diariamente a compartir la palabra. Era un himno, ¿no? Y tiene formato de himno. Yo le invito a que lo abran, el capítulo 1 de Juan, y vean, en mi Biblia, tiene por lo general un formato como de verso. Es como un verso, no es como si fuera una narración, ¿no? Tiene, si uno ve, tiene la forma de un verso. Fíjense que otros himnos que también les ocurrió lo mismo, eran cantados en las comunidades y se incluyeron en la Biblia como parte. Por ejemplo, el himno de Filipenses, ¿no? Ese himno tan precioso. ¿Se acuerdan que tiene esa parte tan linda que dice que le dio el nombre sobre todo nombre y que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, ¿no? Al final de ese himno tan lindo, en Filipenses 3, por ejemplo, Filipenses 2, perdón, otro Efesios 5. Son todos himnos que están dentro de las Sagradas Escrituras, pero que luego fueron himnos cantados, que luego fueron incorporados como parte del texto sagrado. Fíjense algo importantísimo que nos dice el Padre Rivas,
que lo introduce, lo pone, lo incluye como introducción porque era una parte necesarísima para poder entender lo que viene después. Entendiendo el prólogo se entiende todo el Evangelio, aparentemente. Eso vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Lo que yo les contaba, ¿no? Logos es una palabra griega, que si ustedes tienen oportunidad o alguna vez escucharon o leyeron algo sobre filosofía griega, muchos filósofos griegos como Heráclito, ¿no? Sostenía, por ejemplo, que el logos, ¿no? controlaba el universo como la ley o la razón. El logos era lo que controlaba el universo según la filosofía de Heráclito. Después, para otros filósofos que se llamaban estoicos, que eran muy común en el siglo I, eran común en la época en que fueron escritos estos evangelios, era algo así como la divina razón que lo gobernaba todo. Y Filón de Alejandría, que es muy importante porque Filón es contemporáneo de Juan y contemporáneo de San Pablo, solamente que Filón es un escritor judío que hace por primera vez filosofía judía basándose en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que tiene. Y a Filón de Alejandría, que los que estudiamos Biblia, se lo conoce y los judíos lo conocen gracias a los cristianos. Porque los judíos no lo querían porque hablaban griego, escribían griego y tenía muchos parientes en la corte romana. En la corte romana. De hecho, que él, cuando los judíos la pasaban muy mal, iba como embajador judío a hablar directamente con el emperador y el emperador lo recibía. Entonces es una persona muy importante, pero para los judíos no era nada querido. Entonces, gracias a los padres de la iglesia, como Orígenes, entre otros, se la pasaba leyendo a este Filón y escribió y lo usó él para entender la Biblia, a Filón, ¿no? Les cuento esto porque en muchos libros de Benedicto XVI lo van a ver que Benedicto lo cita. Y fue mi tesis de cuando me gradué en la universidad. Hice la tesis sobre Filón y realmente me apasionó. Un hombre muy, muy interesante. Muy bien. ¿Dónde encontramos el término logos o palabra en el Antiguo Testamento? Para que vean ustedes de qué va a hablar este prólogo. Por ejemplo, en el Génesis, el primer libro que contiene el término logos o palabra es en el Génesis, ¿no? Y fíjense que es una palabra tan omnipotente que crea, que obedece la creación. Es una palabra a la que la creación obedece. Hágase y se hace, ¿no? Y Dios crea a través de este logos, a través de esta palabra. Por ejemplo, ha venido a los profetas. Si uno lee, por ejemplo, el profeta Ezequiel, tiene muchas veces esta expresión: la palabra de Dios ha venido sobre mí, ¿no? O la palabra de Dios, también Isaías utiliza mucho esa expresión. Ha venido a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas, como su nombre lo indica, eran el portavoz de Dios. O sea que eran los portavoces de la palabra de Dios, ¿no? Vemos cómo Elías descubre eso también, y esta palabra que en Elías se hace susurro es grito en el profeta, porque anuncia y denuncia todo el mal que estaba haciendo el rey de ese momento a los israelitas, el rey Ahab. Entonces vemos cómo la misma palabra, fíjense qué lindo ver, ¿no? El tema palabra, cómo vemos cómo se va dando a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Éxodo
vemos lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos, es en realidad el Decálogos, las 10 palabras. 10 palabras dadas por Dios, ¿para qué? Para recrear un pueblo nuevo que salió de la esclavitud, para prepararlo, para llevarlo a la tierra prometida. Los libros sapienciales, como les decía hace un ratito, los libros sapienciales, ustedes para ubicarlos, son los libros de Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, los Salmos, Job. Esos son los libros a los cuales nosotros llamamos sapienciales. Viene con ese nombre de sapiencia, que significa sabiduría. El libro que lleva el nombre propio de un libro sapiencial es el libro de la sabiduría, que los judíos no lo tienen en su canon, porque fue un libro íntegramente escrito en griego. Entonces ellos lo rechazan como libro revelado por Dios, pero nosotros sí, todas nuestras Biblias lo tienen. Así que en el libro de la sabiduría van a ver cómo constantemente la sabiduría interviene en la creación y realiza las mismas acciones que la palabra de Dios. Entonces es como que sabiduría y palabra ahí son sinónimos, ¿no? La sabiduría es la palabra de Dios. Después en Crónicas, también ustedes tienen el libro de las Crónicas, que no son muy leídas. Por lo general, en ese libro histórico se identifica cuando habla el escritor sagrado de palabra, está hablando de la Torá. ¿Se acuerdan que la Torá son los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nuestro Pentateuco, ¿no? Entonces fíjense en todos lados cómo nosotros encontramos esta palabra logos antes de encontrarla en el prólogo de Juan, ¿no? Fíjense, bueno, esto yo se lo pongo para que lo lean, pero es nada más que vamos a empezar. Fíjense qué interesante, y a esto iba, al principio no se los dije, pero me quedó acá dando vueltas en mi cabecita, que el logos es palabra y verbo. Palabra y verbo. Vieron que la palabra por sí no denota a lo mejor ningún movimiento, pero el verbo sí. Es la acción. El verbo es acción. La palabra, cuando es palabra, en el ámbito de Dios, siempre es acción. Siempre está haciendo y siendo. Acuérdense que el verbo ser es una acción permanente. Nosotros somos y estamos siendo todo el tiempo. Entonces, estamos siempre en acción. Nuestra vida es acción, el respirar, el hablar, el pensar, el amar, ¿no? El querer, el desear, todos son verbos, ¿no? Y eso es acción. Entonces, es siempre palabra que denota una acción. Entonces, empezamos con el prólogo, ya terminó la introducción, que no quiero que sea más larga que el texto que vamos a leer. Vamos, porque si no la introducción después queda el texto así y yo me mandé un speech de 1h30. Vamos al meollo de las cosas. Miren qué cosa más hermosa, ¿no? Que como Juan vuelve de nuevo en el prólogo, vuelve como a reescribir la historia de salvación. Y miren cómo arranca. Al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Si nosotros tomáramos, esperen un cachito, que voy a agarrar la Biblia.
Si nosotros tomáramos el Génesis en el capítulo 1, en el versículo 1, van a ver que parece algo semejante, ¿no? Empieza de la misma manera. Si uno lo estuviera leyendo el Evangelio de Juan, en hebreo, por ejemplo, el Génesis, Bereshit Rabá Elohim, ¿no? En el principio dijo Dios. Y acá también tendríamos que decir Bereshit, porque es también un principio. Está hablando de lo mismo. Remite al Génesis, remite al momento mismo de la creación. ¿Ven? Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Cuando leemos eso nos remite inmediatamente como al inicio, ¿no? Fíjense lo que nos dice. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, punto. El Logos, esa palabra es una palabra que está desde toda la eternidad. De toda la eternidad. El Hijo, la palabra pronunciada por el Padre, es eterno, porque es Dios mismo. Es una de las maneras de poder entender uno de los misterios de la Santísima Trinidad, ¿no? El Logos está desde toda la eternidad. Pero fíjense qué interesante. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, ¿no? Cuando en el libro de la sabiduría leemos lo mismo, dice que la sabiduría o la palabra la sabiduría estaba junto al trono de Dios. En cambio, este Logos está con Dios, está hacia Dios, está junto, está en una actitud de diálogo, dirigido hacia. Es una palabra que dialoga, ¿no? Es algo que está proximísimo a la presencia de Dios. Y nos aclara Juan, y era Dios. O sea, no solo está junto, cerca o dirigiéndose a, sino que esa palabra era Dios mismo. Fíjense qué interesante. Vamos a ir un poco al Adviento. Nosotros estamos esperando esta palabra. Pero no acabas de decir que es eterna, o sea que ya está. Está desde siempre, está desde todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Fíjense que es un tiempo extraordinario. Hace un domingo atrás terminamos el tiempo ordinario. Y es extraordinario ¿para qué? Para volver a acostumbrarnos a esta idea. Que esta palabra pronunciada por el Padre, el que estamos esperando en la Navidad, que llegue una vez más para nosotros, porque ya llegó desde siempre, es para tener la oportunidad de purificar nuestro corazón, ¿no? Y este pensamiento del Dios que viene. ¿A quién estamos esperando? Lo que decíamos al inicio. ¿A quién estamos esperando? Porque muchas veces parece que se queda desdibujado Dios en la espera. ¿No? Ya vamos a ver que va a decir que la palabra es luz, por ejemplo. Y realmente es luz. Y una de las cosas que muchas veces nos pasa es que llenamos la ciudad de luz. Yo voy por mi barrio y me encanta porque es un barrio oscuro habitualmente, pero desde hace unas semanas que están todas las casas encendidas, iluminadísimas. Esa luz que se ve de afuera, ¿realmente quiere simbolizar y esperar a la luz del mundo? Como decíamos al principio, ¿o no será que todas esas luces tapan un poco al que viene y es la verdadera luz del mundo?
Esas son las cosas que tenemos que pensar y que nos ayuden a prepararnos en este tiempo. Porque fíjense que si existe desde siempre, sí tenemos otra espera, esa que nos prometió, que volverá, ¿no?, en la parusía, la segunda y definitiva venida de Cristo. Pero hasta esa espera tiene que ser de alguna manera una espera purificada en mi corazón. Porque ¿a quién espero? ¿A quién espero? Al que ya tengo que estar viviendo. Y yo lo vivo como esta palabra eterna, como esta palabra que se pronuncia dentro de mi corazón un día tras día y que viene a mi encuentro. Miren qué lindo lo que dice, acá no, lo que va a decir, esperen que ahora cambio pero el cardenal Pironio me encanta lo que dice, y era Dios, porque es Dios quien se hace frágil, para que la fragilidad del hombre se haga fortaleza, se haga sabiduría, se haga santidad de Dios. Eso es lo que también nos estamos preparando para recibir. A este frágil que se vuelve a dar una vez más para que yo me haga fuerte, para que entienda dónde está mi verdadera fuerza. Seguimos con el prólogo. Dice, ella, la palabra, existía al principio junto a Dios. Lo vuelve a decir. Juan es muy reiterativo, reitera mucho, ¿no?, los conceptos, aparte que tiene su motivo para hacerlo. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. Parece un trabalenguas, ¿no? Parece ¿vieron los juegos esos de los chicos que ponen palabras para decir más rápido? Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. ¿Saben qué se me está ocurriendo? Vamos a hacer algo mejor. Vamos a agarrar el prólogo y lo vamos a leer enterito, porque así lo vamos a desmenuzar, vamos a continuar con esto, pero vamos a hacer una lectura del prólogo completo para que ustedes se pongan en tema, para que vean qué es lo que estamos, porque si no así se pierde un poquito el todo cuando vamos por cada una de las partes. Capítulo 1 de Juan, 1, más fácil que la tabla del 0. Vamos a hacer así, vamos a leer del 1 al 3 completo y después vamos a saltear al 9, ¿no? Yo ahora les voy a explicar de qué hablan los que quedaron en el medio. ¿Quiere alguien leerlo? Así no me escuchan siempre a mí. A ver si alcanza. Creo que sí. Y así te escuchan. Alcanza. ¿Del 3? Del 1 al 3. Del 1 al 5, perdón. Del 1 al 5 primero. Me confundí el 5 con el 3. Ok. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Ahora 9. Sí, seguí, ya. Seguí. Ella era la luz verdadera,
la luz que ilumina a todo hombre. Y Perdón, el 8, perdóname. Seguí derechito, como venías leyendo. Ok. Él no era la luz. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo, ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Hasta ahí. No, seguí. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Andate al 16 ahora. Al versículo 16. 1:16. El 16. Sí, 1:16. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Palabra de Dios. Era necesario esto al principio, me comí leer todo el prólogo, porque si no, ustedes no pueden tener como un cuadro completo de lo que el prólogo quiere contar. Como ven, si nosotros podemos dividir el Evangelio, está metidito todo en esto que acaba de leer. ¿Cómo es tu nombre? Leticia. Y fíjense cómo está separado. Lo primero lo que nosotros estamos viendo es como la parte justamente hasta el versículo 5, que va a venir ahora, es como la parte que habla de la creación, lo que pasaba en el momento de la creación. Y luego es cómo se va tomando esta luz, esta palabra de Dios a lo largo de la historia de Israel, hasta el momento que dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que es como que el evangelista nos quiere dar una nueva creación, una recreación del hombre, ¿no? Eso vendría a ser como los grandes temas que tiene el prólogo y que Juan a lo largo de su evangelio se preocupa por explicarlo. Y lo que Juan se va a preocupar en explicarnos es que Jesús es el Hijo único de Dios y que Él nos da a conocer al Padre. La última parte del prólogo, ese va a ser el motivo central de todo el Evangelio de Juan, mostrar al Padre. Jesús viene para mostrar al Padre, para introducirnos dentro de ese misterio, para decirnos además que Él es un Hijo obediente y que viene a cumplir la voluntad de aquel que lo envió. A lo largo del Evangelio de Juan encontramos constantemente mención a esto. Por eso ahora queda claro, si bien está claro como chocolate espeso, ¿no? Porque cada parte tiene que la luz y que el hombre la rechazó y quién era este Juan, que aparece en el medio, está hablando de Juan el Bautista,
¿no? Que apareció justamente dando testimonio, y él no era la luz. Lo primero que va a decir Juan: yo no soy el que viene detrás de mí, ¿no? Siempre está este Juan al principio dando a conocer a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, bueno, ahora sí continuemos parte por parte para que el chocolate espeso por lo menos quede hecho un cortadito, un poco más claro, porque es bien complicado. Pero bueno, trataremos de hacer lo mejor que se pueda. Ella, la palabra, el logos, el verbo, ¿no? Ella o él, como quieran ustedes traducirlo, existía al principio junto a Dios, todo existió por medio de ella y sin ella nada existió. Fíjense qué interesante. Ahí en el capítulo 17, lo que es la oración sacerdotal de Jesús, el capítulo 17, que es precioso, ¿no? Aquella frase que ustedes recordarán: que todos sean uno, Padre, como yo en ti y tú en mí, ¿no? Que ellos sean uno, y repite constantemente esta oración por la unidad de sus discípulos. Entonces, fíjense, él mismo en ese capítulo va a decir que la gloria, él tenía la gloria junto a Dios antes de que el mundo llegara a existir. El mismo Cristo da testimonio en ese capítulo de lo que está diciendo el prólogo. Yo ya existía en la gloria de mi Padre, ¿no? Él mismo lo pone en palabras. Y esta palabra que existía desde siempre, desde la eternidad, es aquella por la cual fue hecho absolutamente todo. ¿Y por qué es importante este punto? Saben que uno no se da cuenta, pero si la palabra de Dios es la que hizo que todo existiera y nada existió sino a través de ella, ¿saben por qué era importante en ese momento? Por la controversia que había que yo les conté algo cuando les introduje el Evangelio de Juan, contra un grupo de personas que tenían mucha influencia cultural en ese momento, que eran los gnósticos, y que decían que todo lo material, todo lo creado era malo, que había provenido del mal, que no venía del bien. Entonces, qué importante es entender lo que el prólogo del Evangelio de Juan me quiere volver a recordar. Todo lo que existe, existe porque la palabra de Dios lo creó. ¿Y qué dice el Génesis cuando terminó la creación? Cuando Dios vio en el día sexto todo lo que había hecho, ¿qué exclamó? Que todo era bueno, que todo era muy bueno cuando crea al hombre. Entonces, imagínense, eso hace que los que proponían que lo espiritual era lo que había que cuidar y lo material desechar, maltratar, y que no tenía absolutamente ninguna forma de estar en contacto con lo superior, quedaban completamente descalificados. Y ojo, porque esto que parece antiguo muchas veces es algo que incurrimos, ¿no? Esta diversidad, esta cosa de pensar mi vida espiritual por un lado, mi vida cotidiana por el otro. Esta cosa de que cuántas veces le achacan a la iglesia que la iglesia solo se tiene que meter en las cosas espirituales, como si las cosas cotidianas del hombre no fueran también algo bueno para que sean cada vez mejor y para que se pueda vivir el reino de Dios en esta tierra. Este punto nos habla de lo importante que es en nuestra vida encarnar. Es tan importante cuidar nuestro espíritu como nuestro cuerpo. Acuérdense, nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, el prólogo, esta cosa que parecía un trabalenguas, a donde nos quiere poner es: para un poquito, escuchá lo que estás
diciendo. Escucha esta palabra, lo que te está volviendo a revelar, que todo lo creado fue creado por ella. Por ende, todo lo creado es algo bueno. ¿Qué es lo que tenemos que tratar nosotros al encarnar a Dios en nuestra vida? Que todo lo creado esté siempre para el bien de las personas. Siempre tiene que tenderse el bien común. ¿Vamos bien? Esto es para bajar a tierra, ¿no? Porque si no nos quedamos acá haciendo filosofía, pero esto es para bajar a tierra. Aquello que a veces no nos queda muy en claro. Estaba con Dios, dice el cardenal Pironio en una explicación preciosa del prólogo de Juan, y no se separará jamás. Y miren qué lindo lo que dice, aun cuando baje a la tierra a conversar con los hombres. Este Hijo, esta palabra que se encarna y vive entre nosotros, no se separa nunca más de su Padre, y a través del Evangelio lo recuerda constantemente. Yo estoy con mi Padre está conmigo. Yo vengo a hacer y a cumplir lo que mi Padre me dice que diga y haga, ¿no? Esta cosa de que baja, pero no baja solo. Dios entra en la historia para hablar con nosotros. Es una palabra que baja, que viene a nuestra historia, que baja a nuestra creación para hablar, para dialogar, ¿no? ¿Se acuerdan del Evangelio? Algunos fue a misa hoy. La primera lectura, vieron que es Dios bajando al paraíso y preguntando, ¿dónde están? Y que, claro, estamos escondidos porque estamos desnudos y tenemos miedo. ¿Y quién te dijo? No, ahí la metida de pata, que estabas desnudo y comimos del árbol. Entonces, fíjense qué lindo, porque el prólogo nos recrea de nuevo que Dios, así como bajó en su momento, en esa tarde de verano, a la hora de la fresca, como dice el Génesis, bajó para estar con sus amigos. Es un Dios, y me encanta lo que pone el cardenal, busca al hombre porque no tiene con quién conversar. Es una palabra que busca al hombre para dialogar, que entra siempre en contacto con nosotros, ¿no? Y si nos busca, ¿cómo vamos a pensar que la creación es algo mala? Si somos creación de Él, y Él nos ama, y además de ser creación de Él, somos su imagen y su semejanza. Sí, Padre. Puedo decir que eso es una forma poética de decir las cosas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Especialmente. Pero nos dice mucho, enormemente. Nos dice mucho porque no es un Dios lejano. No es un Dios que nos crea y nos arroja y arréglense como pueden. Es un Dios que desde el principio baja para estar con el hombre, para estar con nosotros. Por eso fíjense a quién estamos esperando. Estamos esperando al que viene una vez más para decir, tengo ganas de estar con vos. Qué importante eso, para que sepamos darle el lugar que tiene que tener en este Adviento y en la Navidad. No que el pavo, los regalos, un montón de cosas que nos quitan el sueño porque después no sabemos cómo pagarlas, están en el centro en este tiempo, en lugar de estar Él, que vuelve una vez más a buscarme, a decirme, me muero de ganas de estar con vos. Eso es para que lo pensemos, ¿no? Y lo vuelve a recrear. En Jesucristo nosotros aprendemos en la catequesis, cuando le enseñamos a los chicos, fueron creadas todas las cosas se hicieron por Él, dice San Pablo, ¿no es cierto? Todo fue hecho por Él.
de nuevo Pironio acá aparece diciendo que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero miren qué lindo el agregado, ¿no? Un Dios que baja a la historia por medio de Jesucristo. Somos imagen y semejanza de este Dios que baja y se mete en la historia del hombre. No se quiere quedar fuera de nuestra historia. Y a ese es al que estamos esperando. En la palabra, ¿no? En ella estaba la vida, y la vida era la luz. Estamos siguiendo el prólogo para... En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Yo cuando leía esto, pensaba en el Adviento y en esta cosa de que sigue brillando la luz en mi tiniebla todos los años, y qué cantidad de veces me pasa que tampoco la comprendo. Tampoco. Por esto que decía, le prendo lucecitas de colores para que te tapen a la verdadera. ¿No? A esa luz que, como dice en el Evangelio de Mateo, es la luz que viene a iluminar a los que viven en tinieblas en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, tierra de los paganos, de los que no conocen a Dios. Entonces miren lo que pasa cuando yo apago la verdadera luz. Los que no la conocen se quedan con la de colores, que al año siguiente la mayoría no prende. Prueben ustedes la del año anterior. Uy, a esta se le apagó el cosito ese que tiene en el medio, que hay que estar poniendo el filamento, los cositos de esos que vienen en una bolsita de nylon. Entonces, cuando tapamos la luz verdadera con una luz artificial y no sabemos llevar esta luz, que by the way es vida, puede ser que a los que viven en tinieblas la sigamos manteniendo ahí, porque no le presentamos esa que no se apaga nunca. Eso es lo que nos dice el prólogo. Fíjense que la luz en el Antiguo Testamento es sinónimo siempre de vida. Donde hay luz, hay vida. Hagamos la prueba, pongamos una plantita una semana bajo una cúpula completamente opaca y oscura y la planta se morirá. Porque necesita la luz para vivir. Por eso cuando el Antiguo Testamento habla de luz, siempre habla de vida. Les digo más, la luz, la palabra, la vida es igual a la Torá para el Antiguo Testamento, por ejemplo. Va a ser comparada a la luz y a la vida, la ley de Dios, ¿no? Y se lo menciono porque Juan dentro de un ratito va a hacer lo mismo. Por eso les decía que para entender este evangelio hay que saber un poquito de judaísmo. La vida y la luz pertenecen solo a Dios. Si nos vamos al Génesis, van a ver, como dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? Y todo lo que fue creando, los animales, las plantas, el ser humano, la vida, también provienen del Creador, ¿no? Vida y luz se encuentran en la palabra que las comunica a los hombres. La palabra de Dios es lámpara para mis pies, dice el Salmo. Es luz para mis pies. La palabra de Dios es vida para mí, ¿no? Es esta vida, justamente nos decía en esta semana, ahora no me acuerdo qué día, cuando el hombre que construye sobre roca o sobre arena, que no todo aquel que diga Señor, Señor, sino aquel que escucha la palabra de mi Padre y la pone en práctica. No hay nada que lo zarandee, no hay nada que lo hunda, porque es la vida verdadera. Es a eso a lo que se refiere.
cuando la luz, que es Jesús, clarísimo, ¿no? Cuando la luz, yo soy la luz del mundo, viene, se encuentra con las tinieblas, ¿no? Cuando habla del mundo, no habla del mundo como de la creación, sino habla de la mundanidad. Y la mundanidad puede estar dentro hasta de nuestra espiritualidad. El Papa últimamente vive pidiéndonos que no seamos mundanos en nuestra relación con Dios. Que no la mundanicemos nuestra relación con Dios, que sea una relación auténtica de corazón a corazón, no mundanizada, no materializada, no mercantilista, no fetichista, sino realmente de saber quién es Él para nosotros. La palabra creadora es palabra vivificadora, ¿no? Lo que les decía recién, que da vida. Y además es palabra iluminadora. Fíjense también otra cosita para que pensemos. Esta palabra que viene a nosotros como luz, es palabra que también, miren esta invitación que nos hace el Señor en este tiempo. Si Él es la luz que viene a disipar las tinieblas, y acuérdense lo que me pide en los evangelios, que yo sea como Él, ¿no? Pablo va a decir, ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Nuestro objetivo, que es la santidad, es lograr de que Cristo viva en nosotros. Entonces, si Cristo es la luz, nosotros también tenemos que ser luz para los demás. Y nosotros tenemos que ser luz con el testimonio y con la palabra también. Compartirla, darla a conocer. Esta cosa que hablábamos hace un ratito de los profetas, que eran portavoces de Dios, pues todos somos profetas por el bautismo. Y somos esos portadores de Dios también, que llevamos la palabra a quien no la conoce. Entonces, ¿cómo es necesaria primero que la encarnemos? Porque acuérdense de la famosa frase que nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces yo tengo que hacer ese trabajito, ¿no? Qué lindo la última pregunta, que puede llevarnos a hacer un trabajito de reflexión en un momento de oración. Si hay tinieblas en mí, o qué zonas de mí todavía están en tinieblas, no puedo perdonar, no puedo ser empática, no puedo a lo mejor demostrarle al otro que lo quiero, no puedo ser paciente. ¿Qué zonas de mí hay o están todavía o permanecen en oscuridad? Qué lindo tiempo este que nos estamos preparando para recibir la luz, para poder dejar que ilumine esa zona, que la ilumine, que sea presente. Y eso lo podemos saber nosotros solamente en un momento de oración, de reflexión, de este tiempo extraordinario, ¿no? En el versículo 9 yo les quiero contar qué es lo que ustedes encuentran habitualmente dentro de la... Hola. No, sigue. Ok, sigo. ¿Qué tal? Ustedes ven que es como que si alguno tiene en verso el prólogo de Juan, van a ver que se interrumpe el verso y vienen como dos oraciones, como en una narración. Y habla justamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que vino como testigo de la luz, pero él no era la luz. Y fíjense, déjenme que les cuente algo que no está aquí, pero que a mí me encanta. También en el capítulo 1, un poquito más adelante,
Para mí Juan es alguien que en el Evangelio de Juan el Bautista, yo admiro muchísimo y es realmente el ejemplo de todo líder cristiano, de todo aquel que tiene una responsabilidad con la comunidad cristiana. Porque en ese momento Juan el Bautista era alguien muy requerido y admirado, especialmente por los judíos que sabían que estaban preparándose para recibir al Mesías. Era un hombre que estaba rodeado de un montón de discípulos. Pero cuando ve llegar a Jesús, ¿qué hace? Lo señala. ¿Y qué les dice? A Él es al que tienen que seguir, no a mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que es un hermoso ejemplo y termómetro en nuestro liderazgo. Si acá hay algún catequista, líder de algún grupo o encargado de alguna situación parroquial o comunitaria. Cuando la cosa está que me siguen a mí porque hablo bien, porque soy simpático, porque les encanta cómo, cómo preparo las oraciones o cómo organizo, estoy en problemas. Porque mi liderazgo siempre tiene que tener un dedo indicando al verdadero que tienen que seguir, que es a Cristo. Cuando un líder siempre indica a Cristo en su camino, puede desaparecer que la comunidad va a seguir a Cristo, no a Él. Ese es el testimonio grande de lo que dice ese pedacito del prólogo de Juan. Él no viene como la luz. Es lo mismo cuando en los demás evangelios dice el Señor que tenemos que ser lámparas colocadas bien en lo alto, no para iluminar la casa, y en otro evangelio dice se pone en la cima de una montaña para que se ilumine. Pero ojo, que no está iluminada con luz propia. Yo la luz que tengo que mostrar es la luz de Cristo, no la mía. Entonces es un llamado de atención también y de reflexión de a quién testimonio, ¿no? Testigo de quién soy, a quién muestro y cómo lidero. Eso es un muy buen cuestionamiento que nos podemos hacer todos, estemos donde estemos, porque es un buen termómetro para cambiar si la cosa está siendo a lo mejor o está yendo a una dirección incorrecta. Entonces fíjense que por eso continúa en el versículo 9 hablando de la luz verdadera. Juan no era la luz verdadera, Juan el Bautista, ¿no? La luz verdadera que ilumina a todo hombre está viniendo al mundo. Ahí es lo que quiere explicar, que la luz verdadera no es Juan, sino que Jesús. ¿Y saben por qué el prólogo y el evangelista va a darle mucha vuelta a este tema también? Porque los bautistas que seguían a Juan, en el momento en que se puso por escrito el evangelio, todavía estaban contrarios a los cristianos. Se les habían opuesto. No se unieron. Por eso el Evangelio de Juan muestra tanto a los discípulos de Juan el Bautista en varios momentos del Evangelio siguiendo a la verdadera palabra de Dios, a la verdadera luz, a aquel al que vale la pena seguir y que no nos va a defraudar, ¿no? Fíjense que eso no se entiende por qué constantemente aparecen los discípulos de Juan y él constantemente los está mandando que sigan a Jesús, que sigan a Jesús. Es por la gran controversia que había, como estaban los gnósticos, también estaban los bautistas. Eran los dos grandes frentes, sacando a las autoridades judías que tenía el cristianismo en ese momento. También fíjense que, miren qué importante lo que dice el versículo 9. Esta luz, ¿a quién ilumina? ¿A los judíos
¿Ilumina a los judíos? Dice. A todo hombre. Eso es algo muy importante, porque los judíos que estaban leyendo y escuchando el Evangelio de Juan veían en la palabra luz la presencia de la ley dada por Moisés. Pará, ¿cómo puede ser que ilumine a todos? No, ilumina nada más que al pueblo elegido. No, esta palabra viene, baja, no para unos pocos, sino absolutamente para todos. Y también a nosotros nos vuelve a decir lo mismo en esta Navidad. Esta palabra que vuelve a venir viene para todos. Nosotros no podemos hacer tampoco acepción de personas. No podemos decir para vos sí, para vos no. Viene para todos. No hay nadie que carezca de la posibilidad de ser iluminado por ella. ¿No? Qué bueno que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de ese tema. Toda persona está llamada a vivir la alegría del Evangelio. Nadie se puede quedar afuera. El único que se queda afuera es porque no quiere. Pero yo no tengo por qué dejarlo. ¿Vieron? ¿A qué voy? Con este no vale la pena. Mañana el Welcoming Sunday, ¿no? Y que puso el obispo acá en la diócesis, en donde todos tenemos que llevar a alguien que sabemos que hace rato no va a la iglesia, invitándolo. No me digan que más de uno no le surge en el corazón. Yo a este no le digo ni loco, porque con la vida que tiene, ¿no? ¿Qué sabemos? Capaz que te sorprende y te dice, yo te acompaño. Acuérdense del prólogo de Juan, que la luz vino a iluminar a todos. Nadie se queda fuera del reflector. Es para todos. Pequeño detalle. Muy bien. Después dice, en el mundo estaba la luz, ¿no? En el mundo ya estaba. El mundo existió por ella, la palabra. Y el mundo no la reconoció. ¿No? Cuando habla del mundo, de los que no la reconocieron, fíjense que vamos un poquito más adelante, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. A mí me encanta esto, cuando lo que puse acá, esto me ayuda a memoria, porque yo ya estoy grande. Me lo escribí yo, pero no me acuerdo ni lo que escribí. Entonces, para que no se me pase ningún detallito. Fíjense qué interesante. En el mundo ya estaba, el mundo existió por ella, por la palabra de Dios, por la luz, por la vida, y el mundo no la reconoció. Fíjense lo que dice, lo que puse ahí, ¿no? Es una postura contra quienes se quedan adorando el sol, las estrellas, la luna, las piedras y se olvidan del Creador. A ver, nos pasa ahora también que la luz, la palabra y Dios está desde todo el tiempo ya en el mundo, nos fue presentada, nos habló al corazón, la conocemos, damos gracias por todo lo que tenemos, pero por las dudas vamos a consultar a alguno que me diga qué me va a pasar el mes que viene. Y si sale que hay que tener piedra celeste, marrón, amarilla contra la pared derecha de la habitación de la nena, vamos y se la ponemos. Y la cama un poco orientada mirando para la puerta también. ¿Entienden cómo nos sigue pasando? De que la luz viene, la palabra llega, nos vuelve a dar esta cosa de lo que es verdaderamente la verdad en nuestra vida, pero nosotros por las dudas. Eso es lo mismo. El mundo no la reconoció, no la reconocemos cuando apelamos a otras cosas. Me hace acordar al paralítico de Betesda, que había puesto su poder, le había dado, mejor dicho,
al agua el poder que no tenía. Y Dios, con su palabra, lo pone de pie, mostrando que no es el agua lo que tiene el poder de la curación, sino que sigue siendo esta palabra que no reconocemos cuando vamos detrás de otras con minúscula y débiles. ¿No? Me causa gracia la cantidad de negocios que dice Sidekick en Miami, ni hablar Miami Beach, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces empoderamos y no reconocemos? Les traigo cosas concretas para que entienda dónde iba el prólogo y sabe el prólogo de Juan que nos sigue iluminando hasta el día de hoy, porque muchas veces nos vamos por un caminito de costado, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Clarísimamente está hablando de Israel. Jesús viene a Israel, viene al pueblo judío y muchos, no todos, porque los apóstoles eran judíos, los discípulos que lo seguían eran judíos, los discípulos de Juan que adhirieron a Jesús eran judíos, pero muchos de ellos no la recibieron, ¿no? No la recibieron. Entonces, fíjense, es una postura bien dura que tiene Juan, porque Juan es judío y le escribe a los judíos, ¿no? Es una postura bien dura que presenta a lo largo de todo el Evangelio. En el momento en que se escribió el Evangelio de Juan es cuando se separó el judaísmo definitivamente del cristianismo. Definitivamente, ya había pasado como una especie de congreso, llamémosle para poder entender, una reunión muy grande que hubo muy cerquita al mar Mediterráneo, lejos de Jerusalén, en una localidad que se llama Yavne, en donde los judíos se quisieron de una vez por todas diferenciar de los cristianos, porque los cristianos se seguían reuniendo ¿dónde? En las sinagogas, seguían yendo al Shabbat, seguían cumpliendo con la ley mosaica. Entonces en ese momento ya quedan completamente relegados y completamente fuera de lo que era el ámbito sinagogal y el ámbito de reunión donde estaban habitualmente la comunidad judía, ¿no? Y fíjense, allí el cardenal también dice, tal vez lo siguieron, tal vez no lo siguieron, tal vez no lo siguieron en aquel momento porque esperaban otro tipo de Mesías. No lo que hablamos habitualmente cuando charlamos de los apóstoles y por qué reaccionaron como reaccionaron. Tal vez, especialmente Judas Iscariote, ¿no? Tal vez esperaban otro tipo de Mesías. Un Mesías que le viniera a sacar de encima el problema romano, el problema histórico, y no un Mesías que le cambiara la vida como Jesús, ¿no? Y un Mesías poderoso. Me encanta lo que pone el cardenal, les faltó pobreza, ¿no? Les faltó pobreza. Y qué importante, porque fíjense las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros no vamos con un corazón pobre, también puede ser que nos equivoquemos de Mesías, ¿no? Un corazón pobre, humilde, puede ser que también nos equivoquemos de Mesías. Acordémonos dónde elige nacer este Cordero de Dios. En un corral. Es el Cordero que nace en un pesebre donde vivían los animalitos, ¿no? Entonces necesitamos ser bien pobres para poder aceptar esa realidad de Cristo en nuestra existencia. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Están cansados? ¿Están cansados? El sitio donde decidieron Yavne.
Yavne. Yav, con B largo, B corta, Yavne. Está muy cerquita, como saliendo de Jerusalén, hacia el mar Mediterráneo, ahí nomás a unas pocas millas del mar. Pues se tenían que ir bien lejos, ahí se refugiaron y ahí dieron forma al judaísmo. De ahí surge el judaísmo sinagogal, la sinagoga, como la conocemos ahora. A partir de ese momento se fue, ahí empieza todo el tema del Talmud y demás. ¿Alguna pregunta? Sí, Francisco. La Biblia tiene 73 libros, la protestante tiene 66. Claro, tiene 7 libros menos, exactamente. No lo tienen. Inclusive es importantísima por todo lo que habla. Habla mucho sobre la resurrección, ¿no? Por ejemplo. Yo se lo digo a los protestantes, se lo he dicho. Y se queda con la boca abierta, no sé qué decir. Claro, lo que pasa es que ellos toman el canon hebreo. O sea, cuando toman el canon, con estos 7 libros menos, son el canon hebreo. Solamente los libros escritos en hebreo y en arameo. Todo lo escrito en griego lo sacan. Aún del medio de Daniel, ¿no? De algunas partes de Esther, algunas partes de los libros quedan inconclusos porque le retiran los párrafos que estaban escritos en griego. Por eso es que tenemos unos líos de numeración en la Biblia, cuando a veces estamos en un libro y viene el número primero y el número después, porque le falta, o sea, nosotros la tenemos completa, pero cuando fue numerada de una manera y después nosotros completamos la numeración. Entonces tenemos unos líos en algunos libros de Daniel, Jeremías, algún libro sapiencial pasa lo mismo, que hay como una numeración doble. Así que, pero exactamente, pero ellos tomaron el canon hebreo, por eso es que no lo tienen, ni la sabiduría, ni tienen el libro de Macabeos, que está, por ejemplo, en el libro de Macabeos, creo que en el capítulo 8 del primer libro de Macabeos, explicaba la fiesta que están celebrando, Hanukkah. El Hanukkah está dentro de un libro que ellos no consideran, y por eso Hanukkah es una fiesta histórico-religiosa, pero no religiosa, no es piadosa. Lleva más a pensar en el valor de Matatías y sus 5 hijos para poder reconquistar el templo de Jerusalén que estaba en manos de los griegos de la época helena. ¿Cómo reconocen entonces la maravilla de la menorá que se mantuvo encendida? Exacto, y en medio de la valentía, lo que reconocen el primer milagro que obró el Señor al hacer arder con un poquito de aceite, que era para un día, 9 días, 8 días completos, pero en el mientras ellos se pusieron a fabricar el aceite. Entonces, qué fantástico, porque Dios cubrió el tiempo del nacer del hombre. Entonces es algo, por eso es histórico-religiosa. Pero, por ejemplo, no tienen es una fiesta familiar, callejera, pueden estar reunidos haciendo pensamiento de lo que pasó, recordación, pero no tiene impedimentos. Casi todas las fiestas judías tienen impedimentos. Ejemplo, uno no se puede casar, no se puede enterrar a los muertos, no se puede ir al cementerio. Entonces, cuando la fiesta es religiosa y está prescripta en el Levítico, tiene un montón de observaciones que hay que tener presente. En cambio, cuando no están prescriptas en el Levítico, como es el caso de Hanukkah, no tiene ninguna prohibición ni ningún detalle de cómo se debe celebrar. Eso es interesante. Solamente la tradición y la costumbre familiar, y es una auténtica fiesta familiar. Especialmente los chicos se entusiasman porque hay regalitos y demás.
barrio invitan a la sinagoga también. Sí, claro, las sinagogas están prendidas a las menorá, por supuesto. Haciendo, lo más probable es que hagan un recordatorio histórico. Exacto, porque no deben de leer Macabeos. Yo no creo que saquen ningún rollo con Macabeos, seguro. Claro, para que encienda más fuerte. Yo no creo que lean. Yo creo que lo que leen es un libro que se llama Shabbat, que es una de las partes del Talmud, en donde está tipificada la fiesta de Hanukkah. Yo creo que eso es lo que recrean, ¿no? El Talmud vendría a ser como el magisterio de la iglesia. Es toda la tradición y lo que se enseñó a lo largo de la historia de la iglesia a través de cómo vivir las enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras. Bueno, el Talmud es cómo vivir lo que Dios pidió que se hiciera a través de las Sagradas Escrituras, para que ustedes entiendan. Sí, por favor. Hanukkah. No, eso es en el Pesaj. En el Pesaj. En Hanukkah se comen unas tortas fritas riquísimas con sour cream, con crema ácida. Y la torta tiene que ser, todo lo que se cocina para la celebración de Hanukkah se tiene que freír, porque lo que se celebra es el aceite. Entonces la comida no puede ser horneada, tiene que ser frita, así que imagínense lo que tiene colesterol. No apto para los del colesterol. Riquísima la torta, es como una donut, una dona vendría a ser. Sí. Volviendo al tema de Lobos. Yo había leído antes esa parte y decía como, yo no me recuerdo bien, decía como que Dios sopló. Eso es en el Génesis exactamente, cuando el Ruach, el Espíritu de Dios sopló, el Ruach de Dios estaba sobre las aguas y después cuando hace al hombre de barro, le sopla en su cara, le sopla para darle vida, ¿no? El Espíritu de Dios que nos da vida. Por eso esta palabra, que es presencia, que es luz, que es vida, que es soplo, está desde toda la creación. Tiene como sinónimos palabra, vida, luz, ¿no? Espíritu, todo aquello que genera vida en el hombre. Eso es lo que significa. Es lo que genera la vida en el hombre. Sí. No, quería aprovechar ya que tocó la migración de los judíos a la ciudad de Gaza después de la caída del templo. Hay que tener en cuenta que en Yania se hizo el gran concilio de Yania, que viene la separación de estos 7 libros. Estos 7 libros de alguna manera fueron quitados porque era prácticamente lo que Jesús más predicaba. Su predicación venía prácticamente de estos libros. Entre eso tenemos el libro de Tobías. Toda la obra y la predicación de Jesús, de la limosna, viene del libro de Tobías. Como igual lo que nuestra iglesia nos enseña con respecto a la intercesión de los santos en nuestra vida y aquellos después de la muerte, tenemos el libro de Macabeo, la intercesión de Macabeo por aquellos que habían caído en el combate. Y la resurrección en Macabeos. O sea, realmente lo retiraron por eso, porque era un pensamiento muy de Jesús. Y de alguna manera, en esa separación de dividir el cristianismo y el judaísmo, fue que se quitan estos libros. Exactamente, así es. ¿Cómo? No. No, y además las obras de misericordia, ¿no? Porque las cosas que hace Tobías es increíble, aún a riesgo de su propia vida. Entonces es así. Miren, el libro de Macabeo sobre la resurrección de esa madre que lleva, que bueno, le presentan los hijos que tenían que abdicar de ser judíos frente al poder griego, los dichos y la lectura, yo les digo que lo lean porque es precioso
como ya en ese momento, porque muchos judíos creían en la resurrección, de hecho los fariseos creían en ese entonces en la resurrección de los muertos, pero los saduceos y los que creían exactamente. Así que gracias por completar, me encanta, participen siempre, voy a traer regalitos. No, eso me encanta, porque aparte que si no se hace muy aburrido escuchando a mí siempre. Simplemente miren, esta cosa de que vino la luz y los suyos no la recibieron, ¿no? Un poquito cada vez que vemos felices fiestas, cada vez que vemos felices fiestas, que el padre el otro día me comentaba, ¿no? Todo que no, usted fue a comprar unas tarjetas de Navidad y no había nada con motivo religioso, ¿no? Se cumple esto, vino la luz y los suyos no la recibieron. Entonces, de pensar que el Señor vuelve como luz, ¿lo recibiremos este año? Esa es la gran pregunta del prólogo de Juan. ¿Lo recibiremos? ¿Qué haremos para eso? Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Fíjense qué interesante, porque antes de alguna manera, en la creencia hebrea, era una cosa hereditaria, o sea, el hijo judío, nacía dentro de lo que era el pueblo elegido, el pueblo de su heredad, aquellos a los que Dios había constituido sus hijos, ¿no? Como una madre, ¿no? Que con esa cosa de tanto cariño que le habla a Israel a lo largo, como Efraín, te acompañé, te ayudé a caminar, ¿no? Te llevé en mis brazos. O sea, vemos a un Dios tierno que acompaña constantemente a este pueblo que eligió. Fíjense que acá no se es hijo por pertenecer. No somos hijos por pertenecer, sino por haber recibido la palabra. No todo aquel que me diga Señor, Señor, sino aquel que recibe la palabra y la pone en práctica. Y esto nos lo dice a nosotros también. A nosotros también nos dice lo mismo. No porque nos hayan bautizado y ya, ¿no? Ya está. No tenemos más nada que hacer. O sea, no porque vengamos, qué sé yo, la famosa frase, no, yo desde chico, inclusive, me voy a meter en un terreno resbaladizo, pero me encanta. No porque hayamos hecho la catequesis, hayamos tomado la comunión a los 7 años, vayamos a misa todos los domingos y recemos el rosario todos los días. Lo que se nos pide es algo más. Es algo más. Esta es la misma palabra recibida que dice Hebreos que como espada de doble filo nos atraviesa. Y nos atraviesa ¿para qué? Para estar metida en nuestro corazón, en nuestra vida, para vivirla. Para vivirla. Por eso digo que me meto en terreno resbaladizo, ¿no? Como que en el ámbito de la fe, pertenecer me hace sentir que yo pertenezco cuando trato de ser como Él, cuando trato de ser como Cristo, ahí pertenezco, cuando quiero ser un Cristo entre mis hermanos, ¿no? En el servicio, en el amor, en el perdón, en el testimonio de vida, en la vida que le doy al otro. Entonces, fíjense qué interesante. Los que creen en ella los hizo capaces de ser hijos. Vuelvo a recordar algo importante para el judaísmo. Creer para los judíos no es una actividad mental. Yo creo en algo, sino que creer es una vez que yo
digo que creo en Dios, vivo la vida de Dios. Eso es creer para el judío, eso es creer para el Evangelio de Juan. Por eso, esto fue escrito para que crean y creyendo tengan la vida eterna, va a decir Juan en el capítulo 20. O sea, es algo mucho más que decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, ¿no? Como loro. Sino de entender lo que estoy diciendo que creo y de creerle al que le estoy diciendo que le creo. Que es lo que me lleva a obrar en consecuencia. Por eso es bien interesante lo que significa recibir a los que creen en ella, en este sentido, no a los que creen como una cuestión intelectual. Ellos no han nacido de la sangre ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. ¡Ay, Nicodemo! Hay que nacer de lo alto. Si no naces de lo alto, ¿no? Si no se nace de lo alto. No se puede entrar al reino. ¿Perdón? No se puede entrar al reino de los cielos. No se entiende. Entonces, fíjense que en el prólogo ya nos va a adelantar lo que le va a declarar a Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. No es que hemos, lo que les decía, no es que yo heredo, pero por más que herede, si no nazco de lo alto en esta relación con Dios, no es magia, no es por ósmosis, sino que es algo que tengo que trabajar, es algo que tengo que dejarme, como Nicodemo, despeinar. Y hoy viene toda despeinada yo. Y la parte que todos nos gusta, ¿no? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Leyendo a un biblista que a mí me encanta, que es el padre Luis Rivas, dice el padre que se puede traducir también la palabra se hace carne y habita entre nosotros. Se puede usar un término oristo en griego que es como un presente continuo, ¿no? Como que es la palabra que está. ¿A semejanza de qué? A semejanza justamente de esa tienda del encuentro que estaba siempre presente y que moraba siempre en medio del pueblo. Siempre, miren, hay un detalle tan interesante, ¿no? En el libro de Samuel, creo que es el capítulo 7, si mal no recuerdo, yo trato de no saberme los capítulos y me niego a saberme de memoria la Biblia, me lo niego, no quiero, pero me parece que es en el primer libro de Samuel, si mal no recuerdo, capítulo 7, cuando David le quiere construir una casa a Dios. Y Natán se pone contento, el profeta. Dice, qué bueno este rey, qué maravilla que le quiere construir una casa a Dios. Pero Dios le dice a Natán, no, sacad esa idea de la cabeza. El que le va a construir una casa a David soy yo. Una casa como herencia, ¿no? La casa real, la casa como familia, la casa de ese que va a venir de su familia y que va a reinar por los siglos de los siglos, ¿no? Pero fíjense qué detalle, y leía un libro el otro día tan interesante por un tema que estoy dando de Antiguo Testamento, que decía, cuando los reyes de Israel, David primero, pero David después lo entendió y se quedó tranquilo, pero Salomón lo hizo porque le construyó a Dios el templo, cuando el rey se expande en poderío, ¿no? Lo primero que quiere es también adueñarse de Dios. Y le construye una casa para dejarlo ahí. También quiere apoderarse de Dios, se apodera de todo y de Dios también. De hecho, qué interesante que antes de la deportación de Babilonia, ya los profetas decían, Dios no vive
en este templo. Dios no está en este templo. Se fue mucho antes de que lo destruyera Tito. Porque el Dios de Israel es un Dios peregrino. Un Dios que quiere caminar con el hombre. Por eso se hace hombre y habita entre nosotros siempre. Siempre. Entonces aquí les puse las dos. Y el templo que quiso construir y que le construyó después Salomón, para Juan va a ser Cristo. Cristo es el templo, el centro, la morada de Dios en la tierra, entre los hombres, ¿no? Al principio va a decir, lo purifica al principio, Juan en el capítulo 2, ya vemos que echa a todos los mercaderes del templo, e inmediatamente va a decir, no se hagan problema, destruyan este templo, que en 3 días lo reconstruiré, hablando de sí mismo, no del templo de piedra, ¿no? Entonces, todo lo que simboliza, miren qué lindo, el Señor es amigo del peregrino y peregrina con él. Acompaña al pueblo en el desierto, nos sigue acompañando en el desierto. En el desierto que nos toca vivir en nuestra vida, ¿no? El desierto, la aridez, su presencia lo va a simbolizar el fuego y la nube. Era fuego de noche, era nube durante el día, para que el pueblo caminara. La tienda del encuentro simboliza el verdadero templo, lo que va a ser después Jesucristo, y de lo que habla acá nuestro querido evangelista Juan. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que en el templo de Jerusalén era donde moraba la Shejiná, o presencia de Dios, ¿no? Cuando Juan nos dice que hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, va a demostrar que esta presencia de Dios está en Cristo, ya no está en ningún lugar, sino que es Cristo Jesús, la presencia misma de Dios. ¿Y qué va a ir haciendo Juan? Va a ir demostrando cómo Cristo es ese Dios, es ese Padre, ¿no? Acuérdense la pregunta de Felipe, el que metió la pata un poco también, ¿no? Ay, mostrarnos al Padre y nos basta. Vamos, Felipe, estuve con ustedes todo este tiempo y me dicen que les muestre al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, como Juan va a ir demostrando que quien ve a Cristo, ve a Dios Padre. Así que, fíjense, empezó la fiesta. ¿Era hoy la fiesta? ¿Qué hora es? Ya ahora son las 5. Faltan 10 para las 5. Sí, a las 5 cortamos, ¿no? Sí. Perfecto. Tranquilo. Vas a poder ir a misa. Yo te dejo. Yo te dejo enseguida. Vieron que después, fíjense en sus Biblias, esto les quería comentar, del versículo 15, el versículo 15 vuelve a hacer referencia a Juan el Bautista, ¿no? De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único Dios, que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer.
Fíjense, ¿no? Qué lindo lo que nos dice, ¿no? Por su plenitud todos hemos recibido gracia por gracia. Por Cristo hemos recibido toda la gracia absolutamente que tenemos, ¿no? La plenitud del Señor. Él es el que hace capaz que nosotros podamos entender lo que es esa presencia de Dios en nuestra vida. Y hay un detalle que me parece súper importante, era lo que estaba buscando para mostrarles, esta cosa que aclara Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. Recuerden ustedes en el Antiguo Testamento que se decía con una claridad absoluta que quien veía a Dios moría. Quien veía a Dios moría. Entonces, ¿cómo cambia con la venida de Cristo ya este Dios ausente, lejano, invisible para el hombre, no visible, se revela absolutamente, rompiéndose en el momento de la crucifixión el velo del templo, ¿no? El Dios que sale se muestra, se revela, ya nadie muere, sino que todo el mundo a través de Él tiene vida eterna. Ya no solo no se muere cuando se lo ve, sino que al contemplarlo se contempla la eternidad misma, ¿no? En la figura de Cristo. Fíjense que de alguna manera dar a conocer, revelar, es todo eso que hace Dios solo por un motivo. Dios revela, da a conocer, narra, gracias, solo por un motivo, porque nos ama. Porque quien ama se da a conocer. Quien ama se comunica. Quien ama no se mantiene en el misterio, escondidito, sino que quiere ser conocido. Por eso bajó, por eso dialogó, por eso nos buscó, por eso conversó, por eso se hace carne y habita entre nosotros. Porque en definitiva, lo que quiere es esto, es tratar de enseñarnos y de introducirnos en ese misterio insondable que es su presencia. Y el único que puede hacer eso es el que viene del Padre, o sea, el Hijo. O sea, contemplando a Cristo, nosotros contemplamos de alguna manera la inmensidad de Dios, ¿no? Es lo que nos quiere decir el prólogo. Y con esto nos vamos a quedar, así pueden ir a misa tranquilos. Tenemos que meternos en Cristo Jesús, porque Él nos habla constantemente desde el seno del Padre, como nos dice el prólogo. Él nos lo dio a conocer, nos lo ha contado. Cristo nos cuenta al Padre, nos narra, ¿no? Se trata de que lo escuchemos. Por eso María nos dirá, hagan lo que Él les diga. Y el Padre nos dirá, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Otro detalle del Adviento. Si el Adviento es esa palabra que rompe el silencio, porque es una palabra que rompe el silencio. Acuérdense que para el judío los cielos estaban cerrados, Dios no hablaba. Y es esta palabra que rompe este silencio de Dios que por siglos estuvo callado. Solo podemos tenerla en el silencio y en la escucha. Otro indicador del Adviento, el silencio y la escucha de la palabra de Dios. Amén.